callada como la muerte, esta novela bellísima de Abdón Ubidia, como les contaba, es una novela completa que aborda un tema muy interesante, como es el tema de la dictadura, en este caso en Buenos Aires. Les voy a leer el primer capítulo, que es muy breve. La noche se rompió como un relámpago. En el vecindario alguien moría. Era Quito. Era 1983. La dictadura argentina había terminado. Era un médico que hacia los finales del más caudaloso invierno que alcanzaba a recordar, se encontró solo en su casa de Bellavista, mirando sin mirar, a través del enorme cristal de su estudio, la forma alargada, huidiza, abrupta de la ciudad que se perdía en el conjunto de montañas azules. Extrañaba a su mujer, extrañaba a su hijo. ¿Quién sabe? ¿Acaso nunca amó tanto a su mujer? Y en cuanto a su hijo, pues había entrado en la edad violenta como una sorda rebelión en contra suya, de modo que el abandono de ellos no fue el tránsito del amor al desamor, sino del bullicio al silencio, de una difícil compañía en una soledad desconcertada. Contra todo lo previsto, cuando eso ocurrió, se quedó en su casa. Dijo al par de amigos, fieles compañeros de jaranas semanales, que quería encerrarse a leer y escribir y que lo dejaran en paz, por lo menos durante sus vacaciones. ¿Escribir qué?, era la pregunta. Nunca la respondió. A la enfermera con la que había salido las últimas noches le repitió lo mismo. Uno de los amigos, sin contener la risa, se limitó a decirle: «Cuídate, viejo, es la crisis de los 50». Y la enfermera, entre sorprendida y desdeñosa, le añadió: «Es la andropausia, querido». En realidad, aquello de escribir era una verdad a medias. Pasaba en el fondo que quería abrirse un espacio de soledad real, de silencio real, la única tregua que se había permitido para mirar su vida, para pensar en ella. Era una necesidad recóndita, aunque imperiosa, porque de pronto todo lo suyo estuvo en cuestión. Hasta la idea, guardada como un secreto, de que lo más importante ya le había sucedido en los arduos años de su infancia. Para que el encierro fuese perfecto, desconectó el teléfono al que lo llamaban sus pacientes. La otra línea, la que usaba de modo muy privado, la dejó abierta. Sin ese quedarse en casa, observándose, auscultándose, rememorando lo que fueron esos 49 años suyos que pasaron muy pronto, demasiado pronto. Era el nuevo vecino que desde su jardín, en pantalones cortos y camiseta, a pesar del frío de la mañana, mientras vigilaba la instalación de una cerca de altas varas de hierro, terminadas en punta que daba a la calle y otra de alambre galvanizado, aún sin terminar, en la pared medianera, lo saludaba con efusivas reverencias. El médico levantó una mano en señal de respuesta y se apartó de la ventana. Mediano, robusto, pálido y con la sombra verdosa de una tupida barba muy bien rasurada, los ojillos vivaces, una verruga en la cara repleta de un hombre de 50 y tantos años, el pelo gris corrido hacia los lados, dejando en el centro una calva blanca y brillante. El nuevo vecino era de esa clase de ejecutivos seguros y resueltos,
que reducen toda la sabiduría del universo a unos cuantos aforismos enfáticos en los que creen ciegamente. Pensaba montar la misma empresa de bienes raíces que tuvo en su país. Esperaba terminar de instalarse para atraer a su familia. Un día le enseñó una foto, una familia feliz, una hija jovencita y una esposa madura, pero mejor conservada que él. Pocas fueron las ocasiones en que el médico lo trató. La vez que vino a presentarse, Rodolfo Moroni, Moroni para los amigos, el par de visitas que le hizo para que le midiera la presión que la tenía alta, algún encuentro, algún saludo, nada más. Prefería mantenerlo a distancia, y en otros tiempos hubiera sido igual. Lo encontraba tan emprendedor y dinámico, tan exagerado y pegajoso en su afán de agradar, o mejor, de imponerse como persona agradable, que el médico no veía cómo hubiera podido intimar con alguien así. Otros muy distintos fueron los Sánchez, en los 8 años que habitaron la actual casa de Moroni. Fue una pena que se mudaran. Todos los que quiero se me van, se dijo en un exabrupto que trató de empezar como una broma, pero que luego se trocó en algo que tampoco pudo terminar, un gesto amargo. La vez que el médico refirió esta historia situó su inicio en otro momento. En una mañana medio iluminada por un sol lechoso que no acababa de hundirse entre las nubes, cuando le preguntó a la mujer que le arreglaba la casa por ese joven que se había asomado a la puerta de la calle. Lerda, casi ahogada por su propia gordura, la mujer, que sólo arreglaba la casa los martes y los jueves, habló. Era un cobrador. Me preguntó por el vecino. Es el señor Moroni, le dije. Pero no era él a quien buscaba. No habrá sido un ladrón, ¿no? No, claro que no. Parecía extraviarse en sus palabras. Luego añadió. Era también argentino. Alto, flaco, el pelo claro, rizado, abundante, bigotito fino, los lentes redondos, siempre metido en un saco de cuero negro. El joven aquel fue visto por el médico un par de veces más, caminando por las empinadas calles de Bellavista. Una madrugada, serían las 2 o 3, el médico se despertó en la penumbra de la sala, mal acomodado en un sillón y junto a una botella de whisky volcada sobre el piso. Desde el jardín iluminado por el par de farolitos antiguos comprados por su mujer, al igual que la pileta de vieja piedra colonial, a un empleado del municipio le llegó un rumor. Era alguien que salía de entre las retamas pegadas al pequeño muro que daba a la calle y avanzaba por el césped. La sucesión de impulsos inevitables que le atravesó el cuerpo se interrumpió de pronto, cuando alcanzó a reconocer al intruso. No encendió las luces, ni trató de capturarlo. Únicamente se acercó a la ventana para verlo deslizarse, semiagachado, a trancos largos, hacia la pared medianera, y empezar a escalarla. No había confusión posible. El pelo, la estatura, el brillo de los lentes, el saco de cuero negro. Que resuelvan sus asuntos entre ellos, pensó el médico, y se acercó al teléfono. Marcó el antiguo número de los Sánchez. La voz pastosa de Moroni le contestó. El médico le advirtió lo que pasaba. Unos minutos después, escuchó 2 disparos. ¡Chan! ¡Chan, chan, chan! Hola, Gio, ¿cómo andás? Bienvenido, querido. Las luces de algunas ventanas se encendieron. El médico fue hasta la casa vecina y miró por entre las altas rejas. Tirado sobre el descanso estaba el muchacho. Gracias, doctor, le dijo Moroni. La puerta, en pantuflas y en pijama. Sostenía aún la pistola. El médico fue hacia el herido. No estaba herido, estaba muerto. Era un ladrón, dijo Moroni.
Cuento con su testimonio, amigo mío. El médico no respondió. A la noche siguiente recibió la previsible visita. Salido de los grumos de niebla que como animales de ultratumba vagaban por la húmeda calle, protegido por un enorme paraguas que dejó en el pórtico abierto para que se escurriera mejor, Moroni lo saludó taciturno. Ahora el médico lo miraba del otro lado de la mesa central, medio inclinado en el sillón de terciopelo rojo y sorbiendo lentos tragos de whisky con agua mineral. Le debo la vida, doctor. El tipo ese quería matarme. ¿Matarlo? Mire, dijo, la Luger o Glock, que da lo mismo. Ya se la entregué a los muchachos de la poli, pero también tenía esto, y sacó de uno de los bolsillos de su chaqueta una pesada daga de hoja retráctil. El médico la examinó, aplastó una cimbra y la sinuosa cuchilla se desplegó con fuerza. ¿Y por qué habría de matarlo? Moroni permaneció en silencio. Intentó un comentario, pero solo alcanzó a torcer los labios en una mueca indecisa. En fin, suspiró. A lo mejor solo quería robarme, tal vez fue eso. Luego de otra pausa que al médico le pareció interminable, sobre todo con ese maldito repiqueteo de la lluvia contra el tejado, Moroni añadió: sí, era un ladrón. Estoy seguro de no haberlo visto jamás. ¿No lo conocía usted? No, respondió Moroni, mirándolo vacilante desde sus ojillos grises. Tal vez dudaba o mentía. Luego se adelantó a responder una pregunta. Llegó con la daga. No le dije nada a la policía de ella. No sé por qué lo hice. Y Moroni se hundió en otro largo silencio. Permanecía quieto, con la cabeza ladeada, una mano cerrada sobre el vaso, la otra rígida contra el borde del asiento. Parecía un payaso, desmadejado y triste. De repente se animó, volcó el cuerpo hacia adelante, levantó su whisky y sonrió. Y bueno, no se hable más del asunto. Hay tantas cosas de qué hablar. ¿Qué me dice, doctor? Y el médico lo vio renacer de sus propias cenizas, retomar su personaje de hombre mundano y entrador. Tuvo lástima por él, lástima por todo aquello que Moroni quiso decirle y luego calló. Ese oscuro fondo de miedos que le obligaba a poner vallas altas en su casa, después de haberse venido nada menos que del extremo del continente. Lástima por su vida amenazada y, en fin, por ese otro fetiche inocente y feliz que ahora procuraba inventar para él, interrumpiéndolo con monosílabos de aprobación. Moroni habló largamente. De nuevo era el mismo hombre que se dejara entrever hasta antes del incidente, fluido, incapaz de soportar un silencio que no fuera llenado por sus propias palabras. Contó una docena de anécdotas dispares, algunas truncas, algunas mal contadas. Unas de ellas se refería a un amigo suyo de Buenos Aires, a quien le enseñaron un sistema seguro para evitar depresiones y angustias. Consistía en colocarse por sobre el bien y el mal, vencer cualquier escrúpulo de conciencia, vencerse. El método casero al que acudió su amigo fue simple. Un conocido de un conocido le había enseñado. Se llevó al perro de la casa al sótano. Allí lo crucificó. Le puso un trapo en el hocico para que no se escucharan sus chillidos y lo torturó hasta matarlo. Después, periódicamente, hizo lo mismo con otros perros del barrio, hasta cuando, según él, se curó de toda depresión. ¿Sabe, mi doctor? La depre no es otra cosa que la culpa. ¿La culpa de qué? De nada. De cualquier cosa. Nacemos con ella. Es nuestro pecado original. Pero siempre está unida a lo que no queremos hacer. Es un tumor que hay que extirparlo, muerto, literalmente, el perro. ¡Ja! Se acabó la rabia.
Como todos los porteños, filosofaba y hablaba bien. Comparó el dialecto porteño con las imprecisiones y enredos andinos. Traen sus discursos ya hechos, metidos en sus cabezas. Están llenos de palabras. Si no hablaran tanto, les iría mejor, pensó. Era increíble. Moroni no discriminaba sus anécdotas. No parecía advertir el efecto que causaban en el interlocutor. El aburrimiento y, por último, el disgusto del médico no llegaban hasta él. Por fin decidió marcharse. «Quédese con la daga, doctor», dijo, entrecerrando los ojos adormilados. «Es muy rara, ¿no?» «Vaya, qué obsequio», pensó el médico. Un tipo extraño era Moroni. La tenue mancha del sol se había corrido ya hacia un extremo del piso del estudio. Estaba rodeado por 3 paredes atestadas de libros. Buena parte de ellos los había leído. Siempre le intrigó el extraño mundo de los escritores y su soledad y sus fantasías. Empezó a hojear y releer sin orden alguno cuanto libro tenía cerca. Algunos de ellos fueron los grandes impactos de su adolescencia. Media pared estaba dedicada a célebres libros de la literatura universal. Así hablaba Zaratustra, Crimen y castigo, El lobo estepario, La náusea. Ahora los releía por partes, asombrándose de las breves notas que había escrito con su letra imposible en los márgenes. Un libro me llamó la atención. Bartleby y el escribiente. El final estaba subrayado de modo enérgico. ¡Ay, humanidad! Y tenía signos de admiración repetidos. Lo demás era medicina y ciencias generales, psicología también. Hojeó a los grandes sabios aprisionados en la ordenada colección del pensamiento universal. Los viejos, Darwin, Marx, Freud, tantos detectives de cada saber. Luego miró sus textos de estudiante, las anatomías de Paltán y la de Testi. Nuevos, uno de genética, El hombre, de Rostand, otro, el de Monod. Todos somos detectives de algo, pensó, mirando el par de novelitas policiales tiradas en el piso. Todos somos detectives de algo. Luego de 3 horas de trabajar penosamente en unas cuantas notas, siempre imbuido de la sensación de que lo principal nunca llegaba a transformarse en palabras, el médico se dejó arrastrar por un impulso que a él mismo le asombró. Tomó su auto y fue a la policía. No le costó demasiado sobornar a un amanuense, al quien había salvado la vida años atrás y al que apenas le cobraba por sus esporádicas consultas, para que le averiguase todo lo que pudiera acerca del argentino muerto en Bellavista. Al mediodía, el amanuense le llamó al teléfono privado. Se portó como un verdadero pesquisa, y quién sabe si lo era. El joven, sepultado la víspera, había venido a la ciudad 1 año atrás. Tenía una compañera y un niño. Fue dibujante en una oficina de publicidad. Los condominios en donde vivían estaban situados en el Inca, en el bloque tal, en el departamento tal, el teléfono era, etc. Esa noche llovió mucho. Los faros del auto apenas se traspasaban unos metros de la niebla. Las plumas casi no tenían tiempo de limpiar el parabrisas. Aún así, el médico daba vueltas por aquellos condominios y terminó por decidirse. La puerta del 4º piso del oscuro edificio se abrió y él pudo verla por primera vez, menuda, los ojos celestes, la piel atezada, el pelo lacio, castaño, claro, abundante. Y antes que nada, el temor, el rictus del temor estampado en el rostro. «Quisiera hablar con usted un momento», rezongó el médico. «Ya lo he dicho todo. No sé nada más, lo juro. Por favor, ya déjeme tranquila. Ya no sé más». «No se trata de lo que imagina», dijo él.
en un bronco balbuceo. En realidad, no entiendo bien por qué vine, y tampoco quiero asustarla, soy médico. Quise atenderlo, pero ya era inútil. Vivo al lado de la casa del señor Moroni. Yo pensé, desconfiada, los hombros muy juntos, una mano apretada contra el vientre. La muchacha se apartó de la puerta. Pase, murmuró. Era un departamento diminuto, muebles baratos, un par de afiches en la pared, cuadros, algunos bocetados, un equipo de música, cojines tirados en los rincones, un móvil suspendido en una esquina y plantas por todos lados. Hable, dijo la muchacha. Ahora lucía serena, acaso desafiante. El médico no atinó con las palabras adecuadas. Se sentía desorientado en medio de una situación absurda. En realidad, solo vine a decirle que si necesitaba alguna ayuda, algo en que el llanto del niño lo salvó. Ella, sin responderle, se fue por el estrecho pasillo. Entonces al médico le sobrevino la premura de irse de allí. No sabía qué pretexto buscar para librarse de esa sensación de asfixia y de ridículo, de culpa. Pero desde el fondo del departamento sonó la voz de la muchacha. Si en verdad es médico, ¿por qué no me hace el favor de darle una mirada al chico? Creo que tiene fiebre. No le quedó más remedio que bajar y subir los 4 pisos. Volvió del auto con su maletín. Estaba empapado. Afuera era un diluvio. Tuvo que quitarse el saco y atender al niño en mangas de camisa. Es casi nada lo que tiene, dijo sacudiendo el termómetro. Dele esto. De todas maneras, llámeme si el niño no mejora. Y le extendió una receta. Tachó el número telefónico y puso su número. Se sabía observado, vigilado. A pesar del maletín y la receta con su nombre, la muchacha aún desconfiaba de él. ¿Lo asociaba a Moroni? ¿Lo asociaba a la policía? Algo muy sombrío había en todo ese asunto, pero ya no le importaba saberlo. Huyó. Soy un estúpido, se repetía en el auto mientras regresaba a su casa bajo el furioso aguacero. Qué fiasco fue su papel de detective improvisado. Un golpe de lucidez interior le dijo que había una conexión directa entre esos súbitos afanes suyos, casuales o no, y aquello de recluirse en su casa para escribir sus notas. En ambas circunstancias era la necesidad de buscar. ¿De buscar qué? Quizá un espacio que se le había perdido o que nunca reconoció y que su vida segura y exitosa no alcanzó a colmar. Un resto incómodo y esquivo que no conseguía definir. Un lugar incierto, su zona de tiniebla. Antes odiaba la oscuridad, o al menos quería odiarla. Ahora la estaba buscando. Decidió que el caso del argentino muerto estaba cerrado, tan cerrado como iba a estar su cuaderno de notas, que no volvería a abrir. Reanudaría su vida de siempre, su trabajo, sus amigos, la enfermera, y quién sabe si valdría la pena intentar un reencuentro con su mujer y su hijo. Un aire épico le invadía cuando la muchacha lo llamó. Al parecer, su hijo continuaba con fiebre. Mientras examinaba al chico, miró ya sin presiones a la muchacha. Ella era el desamparo, la soledad. Un blue jean, una blusa blanca, una figura frágil que se escurría entre los objetos, como si temiera existir. Comprendió así su exagerada preocupación por el niño, que apenas tenía un leve resfrío. Comprendió que el miedo agranda los signos de la desgracia, los busca ciegamente y si no los encuentra, los inventa. Comprendió también que detrás de esos ojos celestes se reprimían las lágrimas, de esa boca entreabierta, de esa carita joven, a ratos inexpresiva, había otra cara, esta sí descompuesta, que más allá del miedo y de la duda le pedía auxilio. El niño está mejor,
la consoló. De todas maneras volveré mañana. Y el médico volvió algunas veces más. Una noche, mientras miraba por la ventana metálica del diminuto comedor, las erizadas, caprichosas, zigzagueantes hileras de luces de la ciudad sin lluvia, le preguntó al niño si le gustaría pasear un rato en su automóvil. Y en su lengua de 2 años el niño respondió que sí, con un sorpresivo entusiasmo. Debemos aprovechar que hoy no llueve, le dijo a la muchacha. ¿No le parece una buena idea? Ella terminó por aceptar. Rodaron primero por las elegantes calles de la ciudad nueva. Luego fueron al centro, los templos opulentos, coloniales, como fantasmas rotundos, lívidos bajo una luz atravesada por las agujas brillantes de la vertiginosa lluvia. En cuanto al niño se durmió, la muchacha quiso regresar, pero el médico fingió no escucharla y se dirigió hacia ciertos rincones que pocos extranjeros conocían. Le explicó que cada esquina, que cada iglesia o recoveco de esos lugares tenía una leyenda, un cuento pródigo en demonios y apariciones. Después enrumbó su auto hacia el sur, el pobre sur. Retornó por la parte alta de la 24. La recorrió íntegra. Estaban remodelándola. ¿Qué iría a pasar con la legión de mercachifles, charlatanes, indios desocupados, cargadores y demás que la poblaban? Estaba claro que pretendían sacarlos de allí. Bajó despacio para contemplar mejor las torres iluminadas de Santo Domingo. El médico iba a seguir con sus comentarios acerca de la ciudad, cuando se dio cuenta de que era inútil. La muchacha no le escuchaba, ni veía nada. Entonces detuvo el auto. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Nada, pero creo que usted quiere decirme algo que no me dice. Hable, descárguese, le hará bien. No siempre es posible tener a alguien cerca, dispuesto a escucharle a uno. La muchacha ni lo miró. Solo fue su voz enronquecida, seca, la que retomó un monólogo íntimo, amargo y seco, como su propia voz. Habló de su compañero muerto, de cómo tras un peregrinaje por varios países habían arribado a Quito, la tranquila Quito. La comparó con Buenos Aires, pero no con la gran ciudad de las anchas avenidas y el bullicio, sino con la otra, la Buenos Aires del infierno, la de los hombres que irrumpían en los departamentos y se llevaban a los sospechosos para torturarlos o matarlos, la de los miles de desaparecidos, la de las tumbas anónimas, la Buenos Aires del miedo y del espanto, la ciudad del silencio. La muchacha calló. Luego le pidió que la llevara a casa. Antes de bajarse del auto, en 4 frases, le contó la historia de su compañero. Él también había sido torturado y a su hermano lo mataron. De repente, aquí en Quito, reconoció a Moroni, como se llama ahora, a uno de sus torturadores. Lo siguió durante varios días. Lo demás, ¿para qué repetirlo? Ahora que en la Argentina las cosas están cambiando, algunos de ellos se vendrán para acá, dijo al despedirse, como nosotros nos vinimos antes. Y se alejó con su niño en los brazos por entre los estrechos jardines que separaban los bloques, lúgubres, idénticos, de aquellos condominios. La vio irse por los angostos pasillos de cemento que resguardaban el césped mal cortado, las campánulas y los cipreses enanos. Estaba confundido. Unas cuadras después se percató de que tenía las luces apagadas. Reaccionó la palanca de los faros. ¿Cómo saber si la muchacha no acomodaba la verdad a su manera? Recordó la anécdota de los perros, recordó la daga que le obsequió, juntó unas cuantas frases sueltas de la Argentina. Esas eran pruebas de una mentalidad, sin duda. Pruebas definitivas
de un comportamiento atroz. Llovía a torrentes y la niebla envolvía el barrio. Corridos de su estudio, el médico lo vio irse en el Peugeot 604, aún sin placas. Entonces bajó al patio trasero, puso una escalera bajo la parte no reparada de la malla y salvó el muro. Hizo como hacían los Sánchez cuando se olvidaban las llaves. Apoyándose en un saliente, alcanzó el segundo piso. Metió un cuchillo en la rendija de la ventana del baño hasta que la aldaba saltó. ¡Oh! Así pasó al interior y registró esas habitaciones que conocía bien. En el closet del dormitorio, entre otros papeles, encontró la prueba irrefutable. Un carnet con la foto de Moroni en uniforme. Bienes raíces, murmuró con sorna. En otro cajón, cada pistola, Glock, era su marca. ¿No dijo que se la había entregado a la policía? ¿Se la había quedado él? ¿Era otra? No, la muchacha no mentía. Pasaba imbuido ya de la fuerza algo épica, desconocida en él. Se dio tiempo para merodear por las habitaciones. No encontró mucho que le llamara la atención. Un sofá-cama para huéspedes, el armario viejo dejado por los Sánchez, un par de alfombras enrolladas y, curiosamente, cuadros de pintores ecuatorianos célebres, arrumados en un cuarto y que Moroni aún no se había dedicado a colgar. En la sala le llamaron la atención 3 detalles: el enorme reloj de péndulo, una extraña reproducción en metal dorado del arcángel San Gabriel, con su altiva trompeta pero sin alas, y la consola con un largo espejo de cristal de roca perforado en el centro, con lo que parecía ser la huella de un balazo. Salió por la puerta de servicio y retornó por el mismo camino. Yo leo un poquito más. Sigo. Tirado en el diván donde ocasionalmente atendía a sus pacientes, con los ojos cerrados con fuerza como si buscara un sueño profundo, difícil de lograr, los brazos cruzados sobre el pecho, el sudor ya frío en el rostro, el corazón recuperando por fin su ritmo normal, se descubrió de lleno decidido a abandonar. Para colmo, no tenía sentido acudir a la prensa o a la policía, aparte del riesgo de que lo creyesen loco. Estaba en peligro real de comprometer a la muchacha. ¿Se estaría enamorando de ella? A veces, el amor es solo el ímpetu, la necesidad del amor, la llamada de un corazón solitario y quizá culpable. Ya le había ocurrido antes. De improviso, la revelación, la irrupción en el vacío de lo que ese vacío quería encontrar. Mas era preferible no apresurarse, pensar, dadas las circunstancias, que el interés que lo acercaba a ella no era sino un primer latido imaginario y furtivo, mezclado con un deseo de protección o ayuda. De nuevo, a la noche, el médico estaba sentado frente a la muchacha en la pequeña mesa circular del comedor. El niño dormía ya en su cuarto. Ella tenía un codo apoyado en el tablero, una mano semiabierta, la cara apretada contra la mano. En un momento le contó que los de inmigración habían ido a verla en la mañana. Quizá era una rutina, quizá no. El médico le dijo que no debía preocuparse. Y algo se podría hacer. Ella le agradeció con ese tono suyo, sereno, un poco austero y tierno a la vez. Por lo pronto, no era necesario ningún trámite. Faltaban algunos meses para que se le caducara la visa. ¡Chan! Después hablaron de asuntos diversos, evitando siempre, sabiéndolo o no, cualquier alusión triste. En un momento, él presintió la comunicación perfecta. Un vaivén de palabras que se deslizaban solas, esfuerzo, ratificando las mismas opiniones acerca de las cuestiones más dispares, el gusto por los paisajes montañosos,
que no contradecía la necesidad periódica del mar, la necesidad del café, la sed ansiosa por todo lo que fuesen frutas, el asombro que les produjo esa escena de El perro andaluz, o el desdén con que expectaron ciertas películas famosas como las del Truffaut. Era una conversación sin tema, porque en el fondo los temas no importaban y las palabras tampoco. Por eso el silencio vino de un modo natural. Entonces los dos se encontraron callados, mirando por la ventana del comedor. La cerrada trama de la lluvia iluminada por la lívida luz de una lámpara de mercurio del alumbrado comunal. Pero la lluvia caía con fuerza y golpeaba la superficie de la tierra con fuerza y deshojaba los pinos y encharcaba las hojas de la hierba y destrozaba las carpánulas y penetraba la tierra humedeciendo las raíces y lo que debajo de ellas se pudría y luego retornaba hacia arriba en forma de vaho helado, flotaba en el aire, manchando los vidrios, invadiéndolo todo. Era imposible no percibir esa humedad que impregnaba el ambiente. Los dos la percibieron. El médico no giró la cabeza hacia la muchacha cuando escuchó sus primeros sollozos. Temía verla, pero lo hizo. Y en aquel momento todo el llanto reprimido de ella estalló violento, mientras le preguntaba que si él aún tenía vida cuando lo encontró, que en qué posición estaba, que si pudo haberse salvado, que si alcanzó a decir unas palabras, que cuál fue el disparo mortal, que cómo se lo llevaron, que si aún tenía vida, que si alcanzó a pronunciar unas palabras, una sucesión interminable de las mismas preguntas que no admitían las mismas respuestas. Cuando la muchacha se calmó, él le dijo: ¿Supo usted qué arma se llevó él? Sí, la consiguió aquí en la ciudad. La armaba y desarmaba, la limpiaba una y otra vez. Era una muy pequeña pistola del tiempo de la Primera Guerra, pero estaba reparada y funcionaba bien, murmuraba. Parecía un juguete. Alcanzaba en la palma de su mano, la llamaba la 635. ¿Está segura que era pequeña? Claro que sí, la vi muchas veces. Y en esa noche. No era la Glock, se dijo el médico, y la palabra Glock retumbó en sus sienes, una palabra grande para un arma grande. La muchacha empezó a sollozar nuevamente. Usted necesitaba un desahogo así. Creo que no lloraba nunca. Nunca, repuso la muchacha, y se sumió en un silencio entre adormilado y manso que el médico aprovechó para decirle, callando, una confesión difícil que venía muy dentro de él como un ahogo. Sabía que era el momento más inoportuno para decirla, pero ese temor súbito de su corazón pudo más. Escúcheme, le cuento esto porque de todas maneras usted acabará por enterarse. La mala suerte no los alcanzó a ustedes dos solamente, también me alcanzó a mí. Yo fui quien vio a su compañero atravesar mi jardín y escalar la pared de Moroni. Yo advertí a Moroni de lo que acontecía. No podía saber lo que iba a pasar después, ni lo que estaba interrumpiendo. Como desde el fondo de un sueño, la muchacha suplicó: «Déjeme sola, por favor. Quiero estar sola. Quiero estar sola, por favor». Muy avanzada la mañana,
El timbrazo de la puerta de entrada despertó al médico. La cabeza le dolía. Exageró los tragos luego de salir del departamento de la muchacha. Levantó el auricular. Era Moroni. Le decía que estaba muy tenso, que si podía medirle la presión. Pase, pues, contestó rudamente y cerró el citófono con un golpe. Perdóneme, se excusó Moroni. Tuve un día terrible. Del largo monólogo del argentino solo le quedó una frase. Menos mal que los tiempos van a cambiar aquí. Un amigo me ha ofrecido un trabajo en el próximo gobierno. De ese señor Febres. Así dicen todos, que va a ganar él, ¿no? El médico ni miraba la aguja del tensiómetro, miraba a Moroni. ¿Qué había dentro de esa cabeza? ¿Qué amasijo de ira, miedo, paranoias, venganzas torvas, frustraciones, rebeldías, remordimientos recónditos, principios oscuros, maniqueísmos perversos, el mal tornado en bien, los más viejos códigos del mundo dados la vuelta, el nombre de alguna pretendida causa superior, y sin embargo, atormentándolo acaso, con hondas culpas y a la vez con la necesidad de negarlas, añorando sus pobres certezas como un lugar seguro, como si estuviesen dentro de una ciudadela fortificada pero vacía. Lo imaginó cumpliendo su oficio, trabajando en lo más vivo del dolor humano, obteniéndolo como si fuese una presa, una piedra preciosa, un diamante negro, destrozando cuerpos, destrozando conciencias, rutinario, como un carnicero indiferente. Le fue imposible no pensar en él, en su propia profesión de médico. Recordó su primer cadáver, su inútil batalla por salvar a aquella pequeña que nunca pudo olvidar, ese fracaso que la angustió durante días cuando era ese joven practicante de medicina que quería vencer a la muerte, en medio de otros compañeros que hacían travesuras con los cadáveres de la morgue. Se sentía distinto de ellos, pero el tiempo pasó, se graduó con honores, hizo un posgrado y empezó su profesión, y vinieron otras muertes inevitables y otras, y alguna mala práctica también, y terminó acostumbrándose al dolor humano, ajeno a él, desentendiéndose, trabajando sobre él, ya casi indiferente a los pedidos de auxilio, de compasión. Un día, luego del reclamo histérico de un paciente, hasta se hizo una broma interior. Soy un profesional del dolor. ¿Qué tengo, doctor? Fue la imprecación de Moroni cuando lo encontró así, con una mano en la frente y como oído del mundo. Nada, no es nada. Simplemente estaba tratando de recordar el nombre de un paciente que tenía sus síntomas. ¿Y son graves, doctor? Habrá que investigar, hacerle unos exámenes. Ese día no llovió. La ciudad resplandecía blanca, bella, con esos retorcimientos incrustados entre los montes y que la volvían única. Con el atardecer, el médico no resistió la tentación de ver a la muchacha. Subió los 4 pisos de siempre, aplastó el botón de siempre, golpeó la puerta de siempre varias veces, pero la puerta no se abrió. Al cabo de unos minutos, del departamento vecino brotó el humor cálido y denso de las alcobas sin ventilación. Una cara vieja, untada de cold crema y con el pelo lleno de ruleros, asomó bajo el umbral. La chica argentina ya no está, se marchó esta mañana, se va del país, dijo. Me dejó las llaves.
¿Usted es el dueño del departamento? Resopló maligna la mujer. ¿Entonces no es el dueño? Bueno, si lo ve, dígale que le dejó algunos muebles como pago del alquiler. No se olvide. Mientras bajaba las escaleras de anchas baldosas rojas, el médico recordó el rostro de la muchacha cuando la conoció. Había en él incertidumbre, miedo, confusión. Fue su primer rostro. ¿Fue también su último rostro antes de partir? ¿Quién pudiera decirlo ya? Una larga, muy larga semana después, otra vez en su estudio, esperaba la llegada de Moroni. El perfil negro de la cordillera se recortaba contra un cielo violeta. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse. Volvió la lluvia y todo se hizo negro. Por fin llegó el Peugeot 604 y Moroni entró en su casa a las 8:27 de la noche, mientras la tormenta atacaba la ciudad. El médico fue al encuentro de Moroni, que ya empezaba a cerrar el portón de su garage, y lo llamó. Llevaba su maletín. Señor Moroni, quería disculparme por lo de esa semana. Lo había eludido con cierta displicencia. Tuve una reunión muy prolongada. La víspera, los tragos, usted sabe. A todos nos pasa, dijo el argentino con un vistazo desconfiado. No se disculpe, doctor. ¿Está seguro de que le preocupa tanto mi salud? Por eso he venido, dijo. Le traje un medicamento nuevo. Pase, pues, doctor. El médico entró. Esperó de pie. El argentino le señaló el sofá de cuero marrón. Entonces se puso a caminar de un lado a otro de la sala como sin atinar qué hacer ni qué decir. Luego, de improviso, sacó la grande, no la Glock, alguna palabra, dejó en una esquina de la... dio una vuelta más y se sentó. Pues bien, doctor, parece que tenemos que hablar largamente. Le ahorraré palabras inútiles. Voy al grano. ¿Cuántas veces ha visitado a la muchacha esa? Yo diría que algunas. Demasiadas, quizás. Entonces ella tendría tiempo para contarle cosas, infundios sobre mi persona. Quizá no mintió. Un breve estremecimiento de miedo se agitó en la espalda del médico cuando vio a Moroni sentarse, resuelto, del otro lado de la mesa de pino, acercando una silla casi junto a su arma. Los dos la miraban. Le cuento que yo he aprendido a oler el miedo. Tiene un olor raro, tenue pero inconfundible, como de algo viejo y guardado que empieza a quemarse. Hay ciertas especies que también lo huelen. ¿Tiene miedo, doctor? Sentía las uñas clavadas en la palma de su mano. Una arritmia cruzó como un relámpago su corazón. ¿Quiere tomarla? ¿Tenerla en sus manos? Es perfecta. Es como un violín, una obra de arte, la verdadera joya de un luthier. Tómela si quiere jugar con ella. Moroni se levantó, dio media vuelta, de espaldas rezongó. Está con la alimentadora llena. El médico imaginó lo que sobrevendría si trataba de alcanzarla. No sabría ni cómo rastrillarla. Moroni se alejó, fingía mirar por la ventana. El médico miró su maletín. Traía, entre otras cosas, una jeringuilla y un frasco de criptoalotano. Demasiados segundos para abrir su maletín, cargar la jeringuilla, clavarla en aquel enorme cuerpo blanco. Era una escena ya imposible, definitivamente imposible. ¿No quería chequearme la presión, doctor? ¿Administrarme la nueva medicina? El médico se precipitó sobre el maletín, lo abrió torpemente, pero no tomó la jeringuilla, sino el estetoscopio. Moroni se quitó el saco y se arrellanó junto al médico. Extendió el gran brazo, inerme y fofo, como un gran animal blanco.
Alguna vez debieron de haber allí duros músculos. El médico tiró el estetoscopio y se levantó de pronto. Dígame, ¿qué juego es este? Diga lo que tiene que decir. Lo mismo le pregunto yo, doctor. Diga lo que tiene que decirme. Pues ya no parece necesario. Usted piensa que sus desvaríos son certidumbres. Abreviemos, doctor. Usted vino a matarme, a cumplir con los deseos de esa chica o de sus amigos. ¿Qué chica? ¿Qué amigos? Usted está loco. De hecho, lo sé todo. ¿Nunca se le ocurrió que podía vigilarlo? ¿Nunca se le ocurrió que podía sobornar a algún pesquisa? Eso no fue necesario, claro. ¿Nunca se le ocurrió que yo no podía tener amigos en la policía? He medido bien su actitud hacia mí, mi estimado doctor. ¿Usted sabe quién registró mi casa? Solo podía haber entrado por la pared medianera, por donde se coló aquel joven que maté. Solo podía ser alguien inexperto, alguien como usted, por ejemplo. Ellos lo hubiesen hecho mejor. Incluso la mina esa pudo haberlo hecho mejor. Dejar los cajones semicerrados, la ventana del baño social, el portarretrato de mi señora caído, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los lugares de mi habitación parecía estar su firma, como una declaración firmada. ¡Yo lo hice! ¡Yo lo hice! Moroni empezaba a encenderse. Doctor, esas amistades no le convienen. Son subversivos. No entienden razones. Han lavado sus cerebros. Piensan al revés. No creen ni en la libertad, ni en el individuo, ni en la propiedad. Hablan del pueblo y no se dan cuenta de que el pueblo está hecho de individuos que quieren tener cosas suyas. ¿Ha leído a Rivas? Por supuesto que no. Es un economista de primera. Él cita a Aristóteles. El hombre es como es, dice. Sus intereses lo guían. El hombre por sobre la sociedad. No como ellos creen, la sociedad por sobre el individuo. ¡Macanas! El individuo es primero. Si un individuo está bien, tiene su riqueza, los otros estarán mejor. La riqueza de tu vecino te favorece, decía Jung. Lo demás es comunismo craso y raso, tiranía, desastre. Y los grandes valores, y la patria, y la propiedad, y la familia, nada de nada. Ellos son como los animales, solo creen en la manada, y así van al matadero. Mire, doctor, en Argentina estábamos en guerra, o ellos nos exterminaban, o les exterminábamos a ellos. Así es simple. Lo están usando, mi doc. Lo están usando. Esa mosquita muerta lo manipuló. Claro que usted la buscó primero, pero ella lo aprovechó. Usted solo, en crisis, en vísperas de un divorcio, emborrachándose en su casa. Una presa fácil. El caballero que la compadecía y la llevaba con el nene a conocer la ciudad. Pero ellos no tienen sentimientos o no quieren tenerlos. Nosotros solo les aplicamos su propia medicina. Muerte contra muerte, dolor contra dolor. ¿Sabe cuántos de los nuestros han matado? Ellos no cuentan, ¿no? Somos siervos del imperialismo, perros de ellos, nada más. Que la escuela de mecánica, que los interrogatorios, que las torturas, imbéciles. No saben lo que es llegar al fondo de las cosas, a lo más profundo del hombre. Los yanquis nos ayudaron en un momento, sí, todo el mundo lo sabe. Sí, yo estudié con ellos en la Escuela de las Américas, pero allí solo encontré lo que ya estaba en mí, lo que también está en usted, la liberación de la culpa.
la liberación de los malditos escrúpulos que nos atan como cadenas, la liberación de nuestros deseos más profundos, lo que no queremos ver ni admitir, nuestro deseo de dolor y de muerte. Queremos matar y morir, queremos sufrir y hacer sufrir, queremos ser fuertes y sojuzgar al débil, ensañarnos con él porque queremos matar nuestra propia debilidad. Cuando matamos, nos matamos. Cuando atormentamos, nos atormentamos, y así hasta cuando la costumbre nos vence, nos libera de nosotros mismos. Como dice el proverbio, solo venciendo te vencerás. No es cuestión de psicópatas. Ellos son el 1% de cada población. No cuentan. Somos como usted y cualquiera de los suyos. Solo que no vivimos metidos en la burbuja de la paz perpetua que solo existe en sus ojos de ciegos, ajenos a sus instintos, reprimiéndolos, y para colmo, amparados por doctrinas de esclavos, ignorantes de que el mundo libra una guerra, porque el mundo es guerra, y que en la guerra quien mata puede morir, y quien está dispuesto a morir tiene derecho a matar, porque, doctor, solamente hay dos universos que se conjugan, el de los altos principios y el de los altos riesgos. Los valores dirigiendo a los instintos, encarnándose en guerreros dispuestos a matar o morir. Yo soy un guerrero, siempre estuvo dispuesto a matar o morir. Si torturaba, era porque podía ser torturado. Nunca oculté mi rostro con la vil capucha de los verdugos. De hecho, así aprendí a torturar, sintiendo en mi carne lo que yo luego infligía a otras carnes, entendiendo mis límites para saber los límites de los otros, investigándome para luego investigar. ¿Investigar qué? Pues todas las estúpidas conspiraciones de esos malditos. Investigar sus contactos, sus redes, sus suministros y apoyos, pero también investigando desde el fondo de mi corazón otra cosa, lo que había en sus estúpidas cabezas, eso que no lograba entender, eso que les impedía entendernos, eso que les aferraba también a sus principios, eso que a los más duros los hacía callar, eso que les hacía, eso que, escúcheme, doctor, de algún modo les hacía iguales a nosotros, guerreros también. Le digo que en el fondo de los fondos, al investigarlos, también me investigaba yo. También quería saber lo que había en mi cabeza y qué me hacía proceder así, lo que a veces no me dejaba, doctor, o me hacía flaquear. Esa sangre que no se despegaba de mis manos. Llegado a esos abismos, volvía al mundo real para repetirme hasta el cansancio que estábamos en una guerra, que debía cumplir mi deber, que si no lo hacía era como desertar, dejar a los míos, librarlos a su suerte. Yo podría justificarme, decir que no solo cumplía órdenes superiores, eso de la obediencia debida, pero no. Yo no soy un cobarde de esos, yo asumía mi destino y en las mismas circunstancias volvería a hacerlo. Tenga por seguro de que volvería a hacerlo, sin ningún arrepentimiento. Es cuestión de fe. Sin fe uno pedalea en el aire, viaja hacia la nada, al vacío maldito que nos persigue siempre, a la gana de morirnos. ¿Usted ha sentido la gana de morirse? Ahora, doctor, tendrá esa oportunidad. Usted bien sabe que de aquí solo uno de los dos merecerá vivir y uno de los dos morirá. Lo veo lívido, amigo, aferrado a su maletín y a sus venenos. Es patético. Desmadejado en el sofá, como un muñeco roto, implorando la oportunidad de sobrevivir para matarme. Y si no lo hace, yo debo suponer que usted tendría todas las ventajas. Armar un escándalo, denunciarme a la prensa. No creo que quiera dejarse matar, pero yo no puedo dejarlo salir con vida. Doctor, su destino lo cachó, como decimos allá.
Ya es tarde para arrepentimientos. No debió meterse en lo que no era suyo. No debió investigar ni enredarse con ellos. Tengo que matarlo. No me queda más remedio. Y ya lo hubiese matado si no fuera porque... En fin, porque quiero igualar las oportunidades. Yo soy un guerrero, le repito. Yo combato. No soy un asesino. Cuando les molía el alma y el cuerpo a esos subversivos, simplemente estaba ratificando nuestra victoria y consumando su derrota. El ajusticiamiento de los prisioneros es parte de toda la historia humana. Quien batalla sabe cuál es el precio de la derrota, y a eso juega, en grande y en pequeño. Pregunte si no torturan a los delincuentes en las cárceles de Quito. Hasta esas escorias que roban y asaltan por unos sucres, y a veces por nada, saben que están dentro de una guerra, la suya propia, y saben que si pierden los torturarán o matarán. El hombre es como es, y nunca cambiará. Pero usted, doctor, es parte de la manada de borregos felices y contentos que irán a la muerte sin darse cuenta siquiera. Mientras el mundo se incendia, y ustedes muy seguros en sus casitas, yendo al cine o a ver al fútbol como si nada. Cuando un día la burbuja se rompe y les roban, les quitan lo suyo, su propiedad, no se olvide, su propiedad. Entonces lloran y protestan y reclaman seguridad y ni se dan cuenta que solo nosotros, los guardianes, los vigilantes, los custodios, los guerreros, somos los únicos que podemos garantizarles el orden y la paz que tanto quieren. Y cuando actuamos, se escandalizan y hablan de derechos humanos y otras tonterías. Pues bien, doctor, proceda. Administreme su medicina. ¿Es una pastilla? ¿Una inyección? Y el argentino volvió al sofá y le extendió nuevamente el brazo velludo y con gruesas venas azuladas y varicosas. Sonaron 9 campanadas en el reloj de péndulo. El médico, con un autómata, se sentó junto a él y sacó de su maletín el frasco de criptoalotano. Quebró la ampolla de agua destilada, quitó el círculo que cubre tapa de aluminio, metió la aguja a través del caucho rosado de la tapa, agitó el polvo blanco y sus partículas listas para liberar después, al contacto con la sangre, el gas narcotizante. Lo vio diluirse. Agitó el frasco hasta que obtuvo la emulsión lechosa que habría de inocular en el cuerpo del argentino. Solo en ese momento se percató de que ese hombre quería morir. ¡Oh! ¿Morir o matar por última vez? Era la pregunta. Porque, ¿por qué no lo mató? Ya lo hubiesen matado al médico, ¿sí o no? Le da ya sin explicarle nada, sin contarle nada. Y ahí el médico se dio cuenta. Este hombre se quiere morir, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Cuando se disponía a ajustar el torniquete en torno al antebrazo de Moroni, éste lo detuvo. Un momento, doctor. Dejé la jeringa sobre la mesa, allí junto a mi pistola. Le dije que habríamos de tener las mismas oportunidades. Antes deberá escucharme un momento nada más. Y si después de oír lo que tengo que decirle, pues entonces... El médico en el sofá, caminar unos pasos demorados y luego dejarse caer, como si fuese un bulto que cae solo, desde alguna parte alta, sobre el sofá antiguo. De cuero también, pero de color lacre oscuro, con grandes rombos acolchados. Cayó como quien cae al fondo de sí mismo. Lo vio luego aspirar una bocanada de aire antes de retomar su monólogo. La voz ronca, pastosa, la boca reseca, la lengua pegándose en ella como un molusco de la tierra. Sí, doctor, míreme bien. Me he derrumbado. Me he derrumbado porque todo se ha derrumbado a mi alrededor. No quiero su compasión. No puede dármela porque lo voy a matar.
Solo quiero hablarle. Escuche bien porque a lo mejor será lo último que escuche. Yo tenía mi carrera. Iba para el ascenso. Tenía mi señora y una hija bella, una casa, una habitación llena de condecoraciones y trofeos, y una pequeña estancia en la provincia de Buenos Aires, con ganado y árboles. El tiempo así parecía eterno. El régimen militar, sólido y fuerte, la gran prensa de nuestro lado, los yanquis de nuestro lado, y de pronto todo eso se descompone. Asomaron esas viejas locas de la Plaza de Mayo, los agitadores, ahora con otro rostro, como defensores de los derechos humanos y otras falacias. Y ocurre lo de las Malvinas, que en el fondo empezó como una apelación nacionalista para volver a unir a la gran patria. Vino la hecatombe, la derrota total, la rendición, la humillación. Los subversivos perdieron la guerra de las armas, pero ganaron la guerra psicológica. Y luego empezaron esos procesos. Y yo tuve que venirme a estas montañas bárbaras a esconderme. Yo, un guerrero. Pero lo peor estaba por venir. Ahora me entero de que mi hija, mi propia hija, se ha vendido a ellos y ha declarado en mi contra. Y la madre, claro, no dice nada, no contesta mis llamadas y no quiere venir. Estará muriéndose de miedo, qué sé yo, lloriqueando por allí, que es lo único que sabe hacer, defendiendo a su nena, tratando de convencerla quizá y sin entender nada de nada. Chan, 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 chan. Moroni se inclinó hacia la mesa, rastrilló el arma. Está lista para disparar, dijo. La colocó junto a la jeringuilla. Las acomodó como buscando una simetría imposible. El duelo va a estar complicado, dijo. Una pistola contra una jeringuilla cargada de qué sé yo. Parece que vamos a jugar un juego tonto, ¿no? Bueno, visto de alguna manera, todo duelo es un juego tonto. Entonces buscó en un bolsillo de la chaqueta tirada sobre una silla la pequeña pistola alemana, la 6.35, y la rastrilló. Así será mejor. Está muy bien, murmuró. Dispara bien. Diminuta pero eficiente. Sirve bien para cumplir la misión para la que fue hecha, pensada largamente por sus inventores, por quienes luego la hicieron y vendieron, y por quienes la usaron. Sé, lo presiento, que esta pequeña no es un arma virgen. ¿Quién sabe a quiénes defendió o atacó? ¿Quién puede decirme a cuántos mató o hirió? Exactamente igual a lo que hacen las armas. Desde la navaja retráctil que le regalé hasta los misiles y destructores y ojivas nucleares. Muchos las pensaron, diseñaron y construyeron. Solo los ciegos no saben que en ellas está la otra sabiduría humana que no quieren ver ni pensar. Lo que siempre acompañó a los hombres, desde los garrotes de los cavernícolas, las flechas de los salvajes, hasta los bombarderos y los rayos mortales de hoy. No me va a decir que tanto pensamiento, que tantos recursos fueron invertidos porque sí, un capricho o un simple temor. No, por cierto, usted es un hombre inteligente, ilustrado. Tuve tiempo de revisar su casa y usted ni se enteró. Vi su biblioteca, quizá leyó la mayoría de esos libros, filosofía también. Psicología también. Demasiada cultura para no saber por qué mueren y matan los hombres. Fui a averiguar quién era usted. Nada de lo que pensé. Tiene libros que ya no son subversivos. Un cenicero con el Che, un souvenir. Quizás fue a Cuba de vacaciones. Y una foto con su mujer y su hijo adolescente. Volcada por mí, y usted quizá ni se dio cuenta. Nada interesante.
Lo demás eran títulos y certificados de los cursos de especialización a los que ha asistido. Un estudioso de su profesión, un alumno eterno, un alma de Dios. Nada que ver con el tipo peligroso que imaginé cuando me enteré de sus andanzas. Usted es un manso más, atrapado ahora en una situación que jamás pensó. Un buen hombre, un buen doctor, un buen cordero de Dios. De seguro que estará rezando a algún santo, pensará que lo va a salvar de un asesino o un loco. Pero, para su mala suerte, no soy ni un asesino ni un loco. Soy alguien como usted, ni más ni menos, asaltado por mi destino, obligado a eliminarlo por la fuerza de las circunstancias. No voy a negarle que ese miedo que huelo en usted me vuelve a los tiempos de guerra. Y pienso que usted pensará lo que yo estoy pensando, que juego al gato y al ratón. Para decirlo de una vez, que lo estoy torturando, regodeándome con su pánico, alargando su condena por puro vicio, por sadismo, por abyección, y que incluso cuando empiece nuestro duelo yo tendré todas las de ganar, y que entonces el tormento se prolongará cuando yo quiera. Pero no es así. No es del todo así, por la simple razón de que ya no necesito obtener de usted ninguna confesión. Usted vino a matarme y punto. Lo que pasa es que quiero oírme. Quiero un testigo, un interlocutor silencioso, alguien que trate de entender por última vez siquiera el dolor que cargo dentro mientras me oigo hablar a mí mismo. No se trata de ninguna culpa escondida, ni de un remordimiento colado de contrabando en los recuerdos de un verdugo. Le digo que no y no. Yo hice lo que debía, soy un guerrero, no se olvide. Se trata de otra cosa. Se trata de mi caída total, de aquello que me llevó al borde del suicidio cuando supe lo de mi hija. Las otras denuncias no me importaban. Ese día me miré largamente en el espejo de la consola. Era un retrato de un hombre acabado. Toda una larga vida estaba resumida en esa imagen, en ese cuerpo que ya no era el que fue, en el rostro fatigado, en mi calva brillante, en los círculos oscuros que rodean mis ojos, en las arrugas. Era el rostro de un sobreviviente exhausto. Lo único que quedaba del niño, del joven que fui, era esta verruga en la nariz. De chico fue mi gran tormento. Después fue mi marca, lo que hacía que mi cara fuese única, una seña de identidad, una marca para quienes quisieran ver en sus pesadillas la faz de su verdugo. Luego vi mi cuerpo. ¿Sabe que fui campeón de tiro? Bueno, le interesará saberlo. También gané trofeos en equitación. Recordé mi cuerpo de entonces, robusto pero atlético, y las niñas que se morían por mí. Entonces busqué en lo alto del closet donde guardaba mi uniforme de gala. Estaba arrugado, pero con charreteras y con decoraciones. Me lo puse, lo alicé como pude. Le faltaba un botón y había unas manchas de humedad en una manga, en el pecho y en el filo del pantalón. Volví a pararme frente al espejo de la consola. La gorra lucía aplastada. Era yo mismo, todo un capitán de navío de la Armada Argentina, aunque maltrecho y sin el sable de gala. Entonces me sobrevino el horror. Esa facha de desastre, ese maldito botón que faltaba, esas condecoraciones en mi pecho que ya no me hacían nada, ese militar entristecido que me miraba desde el espejo, ese paria despojado de su nombre, y ya le contaré de aquello. Entonces abrí el estuche y saqué la pistola. La levanté hacia mi sien derecha, estaba lista para disparar. Iba a apretar el gatillo y lo apreté. No me explico qué pasó, pero de modo inconsciente
Abrí mi brazo y disparé al espejo. El cristal no se rompió, suele ocurrir. La velocidad de la bala, de 9 milímetros, lo atravesó sin darle tiempo a quebrarse. Me acerqué y toqué el orificio que ardía aún. Allí está. Puede ver el agujero. Y ese como vaho del azogue requemado. Nuevamente me paré de frente. Hice coincidir el agujero del espejo con el reflejo de mi rostro. Ese monigote perforado era yo. Había perdido mi patria, mi familia, mis bienes. Y había perdido a mi niña. Pero sobre todo, me había perdido a mí mismo. Esa imagen que me devolvía al espejo no era la mía. Un fantasma, un muerto en vida la habitaba. Me juré que la próxima vez no fallaría. Una fatiga grande me impidió intentarlo otra vez. Me juré que lo intentaría más tarde, o a la mañana siguiente, o luego de unos días. Y dejé pasar la mañana siguiente y los días siguientes. ¿Qué importaba ya? La decisión estaba tomada. ¡Impresionante! Tenés razón, César. Es impresionante. Todo lo que nos mueve, todo donde toca esta novela, en esa fibra tan profunda, sensible. Entonces vio la señal. Una noche oí que algo arañaba la puerta y bufaba. Encontré a mi perro agonizante que me miraba con sus ojos acuosos. Lo habían envenenado. Lo dejé morir. Ni un rumor salía del jardín. De pronto me sentí renacer. Comprendí que esa era la señal. Yo era alguien. Yo estaba vivo. Estaba vivo. Me buscaban porque estaba vivo. Vendrían por mí porque estaba vivo. Otra vez era la guerra, y la guerra revive a los muertos. Entonces preparé mi plan. Con el pretexto de reparar un daño en esa valla puesta sobre la pared medianera que separa su casa de la mía, dejé a propósito, sin terminar, el supuesto arreglo, de modo que quedara algo visible desde la calle, y por las noches empecé a aguardar a mi visitante. Llegó, pues, el momento esperado. Lo vi asomar la cabeza por entre la valla semiabierta. Lo vi descolgarse de la pared y agazaparse entre los arbustos. Entonces sonó su llamada. El teléfono con los timbrazos. Pensé también que esa llamada podía ser de ellos para distraerme. También ya lo había previsto. Tenía el teléfono al alcance de mi mano cuando sonó su voz. Apenas le agradecí y cerré. Lo demás ya lo sabe bien. Bueno, doctor, parece que el momento del duelo ha llegado. 2 hombres solos, sin familia ni esperanza, y cada uno con medio siglo a cuestas. Somos centenarios, amigo. Casi cómico, ¿verdad? Qué fácil sería para mí cazarlo como a un conejo, pero le voy a dar una buena oportunidad. Tomaré la pistolita yo y le daré la Glock a usted. Le daré alguna ventaja también. Una oportunidad para encontrar un parapeto y dispararme desde allí. Habrá un intercambio de disparos y algún vecino se asomará en alguna ventana y volverá a su caminata caliente. Como cuando disparo en las noches y nada más. Pero antes quiero mostrarle algo. Véngase a este anaquel. ¿Ve la estatua dorada? Todos la confunden con una del arcángel Gabriel. No es así. Se va a sorprender. Es el ángel Moroni. El ángel de los mormones. No, nada de eso. Todo es respetable en asuntos religiosos, pero no soy mormón. La compré en San Telmo y el anticuario no me dijo nada. O no le presté atención a lo que me decía. Para mí era el arcángel San Gabriel, aunque sin alas. Hasta cuando mi amigo me contó la historia. Tómela en sus manos. Es bella a su manera.
esa esfera sobre la que se posa el arcángel, supongo, que es el mundo. Pues sí, para salir de la Argentina cambié mi apellido, y a partir de entonces me llamé Moroni. Moroni para los amigos, ¿recuerda? Una precaución humillante apenas redimida por la verruga de mi nariz, que tenía que conservarla para no perder todo de mí. Y ahora, doctor, le ruego que vuelva a su rincón en el sofá. Moroni no alcanzó a terminar la frase porque de improviso ocurrió lo impensable. La reacción desesperada de la presa acorralada que ataca a su victimario. Todo ocurrió en una fracción de segundo. El médico había tomado la estatuilla y la había descargado. Precisa, con una fuerza como calculada de antemano, sobre el cráneo de Moroni, quien se desplomó sobre el piso, no muerto, sino atontado. Fue cuando el médico se apoderó de la jeringuilla y la clavó en el brazo del argentino. Tocó luego la cabeza de su enemigo. No parecía haber fracturas ni otra cosa que el hematoma que empezaba a formarse. El reloj de péndulo marcó campanadas. El médico palpó los signos vitales del argentino. Todo estaba bien. Acomodó el gran cuerpo boca arriba hasta que Moroni empezó a parpadear. En ese momento, el médico se incorporó y empezó a dar vueltas hasta que terminó sentándose en el mismo lugar del sofá que había ocupado antes. Parecía un animal que vuelve a su querencia. Así empezó a hablar. Usted, Moroni, o como se llame, se equivocó desde el... Cometió muchos errores conmigo, Moroni. Yo no vine a matarlo. Vine a hacer esto que ya he hecho. A administrarle un anestésico que lo inmovilizará durante unas horas, pero que lo mantendrá con la conciencia algo despierta y que le permitirá entender lo que le digo. Y luego, comprender la experiencia que vendrá después. Una larga noche lo espera. Alguien vendrá por usted y hará en su cuerpo lo que usted hizo con tantos cuerpos indefensos. Otro error cometió, eso de pensar que yo estaba aterrado, pues no tanto como para olvidar mi guión. Casi sabía cómo se iban a desencadenar los hechos que hemos vivido, luego de que usted, de pronto, abrió sus cartas y empezó su juego perverso, y no anticiparlo fue mi equivocación, lo reconozco. También subestimé sus recursos, no me di cuenta de sus pesquisas, ni de que me había espiado, ni de que había estado en mi casa. Sí le puedo decir, vine como un ingenuo. En principio, pensé que todo iba a ser muy fácil. Usted obsesionado con su presión alta, y yo que le suministraba el criptoalotano en un grado no superior a 2 para anestesiarlo. No fue así de simple, porque menosprecié sus recursos, esa inteligencia paranoide que le acompaña, ese instinto de fiera, herida de muerte, ansiosa de resucitar, como usted lo ha dicho. Pues bien, por su parte, el tercer error que cometió fue el de pensar que yo estaba dentro de su guerra, aceptar su duelo, su arma y disparar mal, y no acertar, y dejarme matar como un recluta inexperto frente a un campeón. ¡Qué error, Moroni! ¡Qué error! Mientras usted hablaba y hablaba, yo pensaba y pensaba, con miedo, claro, y no lo puedo negar. Tengo que salir de esto, me decía. Apenas si me llegaban sus quejas como un lejano rumor de leña que termina de quemarse, un triste crepitar de cenizas que revolotean sobre ciscos agonizantes. Porque yo también olía eso, el olor del miedo, eso que dijo que era el olor del miedo. No, no era solo el mío, lo que flotaba y flota en el aire era y es el olor de su miedo, así como lo oye. Quizá no ni por las amenazas que se ciernen sobre su propia vida paria, para decirlo en algún lenguaje tanguero. Se trata de un miedo más complicado, supongo, el último hueco en el que puede caer una persona desdichada, el miedo de no poder ya ni siquiera suicidarse.
de no tener valor ni siquiera para hacerlo. Algo de eso percibí en eso, que lo que dejaría para la mañana o para los próximos días, antes de que el otro miedo más real viniera a salvarlo cuando descubrió que lo buscaban. Dijo algo como eso, ¿no? No lo iba a hacer. No tendría ya ni la fuerza para hacerlo. Eso era lo que rodaba en su cabeza mientras demoraba mi ejecución y tramaba el supuesto duelo. Con las armas que usted reconocía como únicas, esas pistolas listas para disparar. No sé si lo pensó, ya, pero todo puede volverse un arma defensiva. El ángel sin alas con el que le golpeé, ese murano resplandeciente, esa jarra de porcelana, ese candelabro, no solo las pistolas y sus elocuentes cañones y gatillos, cualquier objeto era ya un arma para mí. Pero lo que no tengo bien resuelto aún fue ese descuido suyo que me permitió atacarlo con relativa facilidad. Claro que ese segundo transcurrió con mayor lentitud para mí que para usted, por la sencilla razón de que yo lo había soñado, obsesivo, insistentemente, mientras usted proclamaba sus miserias. Tal vez sea bueno recapitular la historia, nuestra historia, darle mi punto de vista, contarla a mi modo, cuando empezó todo, iluminada por un pálido sol, luego de que usted, un par de días atrás, había enterrado ya a su perro, me saludara desde su jardín con efusivas reverencias, como invitándome a ser su amigo, cuando me descubrió mirándolo desde la ventana de mi estudio. Pues le digo que unas horas luego de que usted ya se fuera de casa, vi por primera vez al muchacho que usted luego mataría. Mientras le preguntaba a la señora de la limpieza un par de cosas sobre usted, según ella, me lo contó luego. En ese mismo momento adiviné que otra historia les unía, asuntos ilegales, supuse, cuestiones de mafias o deudas pendientes, me dije, y sin querer, en la noche lluviosa, cuando vi al muchacho atravesar mi jardín y trepar el muro para entrar en su casa, hice un gesto de vecino alarmado y le llamé a usted para advertirlo. Después conocí a la muchacha y todo cambió dentro de mí. La culpa tuvo que ver en eso, sin duda, pero también muchas cosas más. La ternura entre ellas, la compasión también y la curiosidad. Después de todo, ese afán que todos tenemos inscrito en nuestro propio ser biológico, eso que nos distingue de todos los animales y que nos obliga a buscar una verdad que no sabemos, es lo que me llevó a descubrir tanto a la muchacha como a usted, y me metió en toda esta trama que me ha traído hasta aquí y que de pronto sacó de mi ser más hondo el detective que todos tenemos dentro. Aquel que quiere saber, aún a costa de su propia vida, una verdad furtiva, no importa cuál sea, la que le tocó vivir. Si científico o poeta o explorador, todos investigamos algo importante. Investigamos el mundo y sus límites y secretos, pero también, constantemente, nos investigamos a nosotros mismos para saber cuáles son nuestros propios límites y secretos. A ustedes, los guardianes del orden, si milicos o policías, se les viene más fácil porque ya los han formado con verdades sumarias, verdades ad hoc, de las que ya es inútil hablar, porque se las sabe bien y porque le ayudaron, dizque, a justificar su pobre vida, hasta cuando lo improvisto, la única ley real del mundo, vino a desbaratar su castillo de naipes. No fue la derrota militar,
no fue su fuga para acá y quizá el desbaratamiento de su familia. Fue su hija, lo que usted llama su traición, lo que lo derrumbó o acabó de derrumbarlo, lo que usted no pudo aceptar de ella y lo que ella no pudo antes aceptar en usted. Y si hubo un novio desaparecido o si ella sospechó que no era su hija, es puramente anecdótico. Lo que los separó para siempre fue ese algo que usted no puede nombrar, lo que los puso de uno y otro lado de la línea, lo que rompió su corazón y quién sabe si en lo profundo le obligó a repensar su vida. Para su consuelo, le diré que a mí me ocurrió algo parecido. No voy a hablarle de las coincidencias mayores. 2 cincuentones, abandonados, acosados por la duda, que son vecinos y cruzan sus vidas de modo abrupto. Esas coincidencias del mundo existen, esas simetrías, esas causalidades que no queremos pensar. A pesar de que nos hayan ocurrido muchas veces, porque dañan nuestros esquemas establecidos y nos incomodan. No voy a hablarle de especulaciones ni esoterismos. Voy a hablarle de mí, de lo que me vuelve único como único es usted. Yo también guardo una marca mucho mayor que la verruga en la cara que le amargó su infancia. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Y ningún triunfo, ni alegría, ni amor, ni jolgorio podrá curar ese vacío. Toda mi vida podría explicarse por ese hecho. Mis logros y mis amoríos, mi melancolía y esa sed periódica de nuevos amores que me condena. No soy un erotómano, simplemente busco amor. Y si lo obtengo, sigo buscándolo. Es un vacío pertinaz. Por otra parte, muy extendido en esta ciudad, que ha dañado unas cuantas relaciones buenas y que por fin terminó dañando mi matrimonio. Cuando presiento ese vacío, la respuesta viene con él. Conozco a una chica nueva. No cualquiera, se entiende. Si supiera cuántas exigencias guarda mi deseo. Siento un latido en el sexo y por cursi que pueda parecerlo, una taquicardia alegre repiquetea en mi corazón. Una vez no fue un repiqueteo, fue un campanazo profundo que me sacudió por entero. Aquello también terminó con mucho dolor. Para resumir, Moroni, o como se llame usted, si le queda algún nombre, he escuchado el campanazo otra vez. A pesar de todas las circunstancias, del modo atroz en que la conocí, me he enamorado estúpidamente de esa muchacha argentina. Ella nunca lo sabrá, porque es un amor imposible. No solo porque me considera un culpable más de su desdicha, ni por la cuestión de las edades. La verdad es simple. Está enamorada de un muerto. Ha exhumado el cadáver, lo ha cremado y mañana a primera hora vuelve a su país con sus cenizas. Antes vendrá por aquí, a las 11 en punto de la noche, a cumplir su promesa, a que yo la ayude a cumplirla. La verdad, Moroni, o como se llame, un día fui a verla en su condominio y me dijeron que ya se había marchado. Obsesionado, descontrolado, la busqué en inmigración, en las compañías aéreas, en la policía, y su nombre no asomaba por ningún lado. Entonces acudí a mi amanuense, lo llamo así. Se demoró un día en decirme lo que usted quizás ya sabía antes. Estaba alojada con su niño en un hotelito del centro. Fui a verla, insistí. Le ahorraré escenas ridículas. Por fin accedió a hablar conmigo. A la noche, determinante, imperiosa, con la voz baja pero firme. Ahora cumplo.
Él tiene que sufrir lo que tantos han sufrido, por él y los suyos. Tiene que sentir lo que sintieron sus víctimas. Tiene que pagar por lo que le hizo a mi cuñado y a mi compañero. Usted, me dijo, va a ayudarme. Es lo mínimo que puede hacer por nosotros. Igual si no me acompaña lo haré sola. No era su voz. No era ella quien hablaba así. Era el odio, químicamente puro. El rencor, la venganza que preparaba sus garras filudas. Usted ya no era para ella una persona, un ser humano. Era ya un objeto, una cosa reducida a una sola actitud, exactamente como lo fueron para ustedes sus víctimas innumerables. Asentí en silencio y la oí decir: la justicia no pasa por los tribunales, la ley no pasa por la policía, tengo que hacerlo yo misma. Usted tiene la obligación de ayudarme. Yo entonces no sabía, con lo que usted me ha contado hoy, que mi papel fue apenas accesorio, pero eso no cambia mucho la realidad. Ella me hizo entonces una relatoría larga de lo que va a hacer con usted, ahora mismo, a partir de las 11 de la noche, cuando yo abra el portón. No sé si usted ha visto películas viejas, El perro andaluz, por ejemplo. Le digo esto porque con ella hablábamos de cine. En esa película hay una escena que uno no puede olvidar aunque quiera arrancarla de la mente y aunque uno sea médico. Una cuchilla que corta un ojo vívido. Por allí empezará, desfigurando su rostro. No es un humano, no merece un rostro humano. Luego proseguirá con su cuerpo. No es un hombre, no merece ser un hombre. Por último, bajo mi guía, hará los precisos cortes para dejarlo parapléjico. Una incisión entre las cervicales será suficiente. Como usted recordará, nada de esto es excesivo si lo compara con los tormentos que ustedes infligieron a sus prisioneros. Las violaciones, las picanas, las mutilaciones, eso de arrojarlos vivos al mar. Usted creerá que para mí se tratará de una intervención quirúrgica más, de las tantas a las que he asistido, y que no me repugnará del todo el ayudarla a cumplir su paciente venganza. O que me he convertido en una especie de juez imparcial que restituye al mundo lo suyo. El mal que se anula con el mal. No es así. Por la única razón de que para ella, en lo hondo de su corazón, será un acto de amor. Y fíjese la paradoja, para mí también lo será. Una manera de amarla a través de un acto perverso. Lo único que puedo hacer por ella, en esta trampa en la que hemos caído. Pero hay más, Moroni, o como se llame. Créame, durante medio siglo he sido un hombre bueno, o al menos no he sido muy consciente de los dolores que he causado en los míos o en los otros. Es decir, que me he prohibido no solo los goces sádicos, que no me atraen, me he prohibido conocerme, investigarme a mí mismo hasta el fin, sin atenuantes, sin concesiones, sin límites autoimpuestos. Excavar mi corazón hasta encontrar lo que tienen otros, lo que adentro se pudre y que quizá todos guardamos como una raíz callada, sin que aceptemos nunca que si se cumplen ciertas condiciones podrá brotar sus flores venenosas, que para colmo asoman bellas, y no lo dude, bellas, perfectas, como los altos principios que justifican las prácticas seculares de todos los inquisidores que en el mundo han sido, los de las mazmorras del Santo Oficio, los campos de concentración nazis, los... Mientras la muchacha terminaba de hablar, muchas preguntas giraban en mi cerebro como un torbellino.
¿Cuál es el límite que no he querido transgredir? ¡Qué miedo! ¡Qué cobardía! ¡Qué principios frágiles me impiden hacerlo! En la única vida que tengo. ¿Por qué no pruebas a transgredirlos?, me decía. ¿No crees en que si conoces el corazón del asesino, desaparecerá el mal en tu mente? ¿Desaparecerán tus culpas también? Y ahora, Moroni, podré saberlo. No quiero pensar en otra cosa sino en mí. No quiero justificar mi acto con la obvia prevención de lo que usted haría en el próximo gobierno de Febres Cordero, pues todo está acaso armado para que él utilice a desalmados como usted. Y lo digo bien, desalmados, porque les han arrebatado sus almas. Esa muchacha me lo hizo ver claramente. Ya lo vivió en Argentina, incluso antes de los militares. Nuestro nuevo gobernante tendrá todo el poder de los poderosos agrupados en su torno. Aprovechará bien, como pasó allá, a los chicos rebeldes y desesperados que nunca faltan y que, en fin de cuentas, desde sus propósitos justicieros, solo le serán funcionales a su gobierno represivo, porque encontrará en ellos la justificación perfecta y manida, la lucha en contra del terrorismo. No quiero pensar ni siquiera en que si lo elimino, quién sabe si salvaré alguna vida, o quién sabe si lo condenaré, Moroni, a algo peor para usted, dejarlo proseguir con su vida sórdida. No quiero pensar en altos principios, ni en fines altruistas, ni en causas justas. Ahora estaré solo, enfrentado a solas con mis límites rotos por fin, convertido, por esta sola vez, en un desalmado más, y sabré para siempre lo que acaso reina en lo más secreto de mi corazón. Encontraré al verdugo, al asesino que todos quizás llevamos dentro. Ella verá, parqueado en la acera de mi casa, mi auto, esa señal, la señal de que todo va según lo previsto. Retumbaron las 11 en el reloj. El timbre de la puerta vibró, ahogado por el estruendo del aguacero, mientras Moroni alcanzaba a mover un brazo torpemente, aún inmovilizado el resto del cuerpo por el efecto del anestésico. El médico tomó la pistola pequeña y, sin dejar de apuntarlo con ella, fue hasta el interruptor que accionaba los pestillos del portón. Luego de oír los precipitados, menudos pasos que se confundían con los golpes de la lluvia que arreciaba contra la puerta interior de la casa, la abrió. Y allí, empapada, una sombra en la espesa niebla que casi borraba el jardín, ella apareció. Y luego de una ligera vacilación entró. No hubo gestos ni palabras. El médico cerró la puerta como luchando contra la lluvia y fue hacia su maletín. Ella miró el cuerpo semi-inerte de Moroni, tirado en el suelo junto a la mesa central de la sala. El médico abrió el paño negro y ella escogió un bisturí, el mediano. Precisa, callada como la muerte. Se arrodilló sobre su enemigo, acomodó con el índice y el pulgar el bisturí. Y mientras Moroni alcanzaba a mirarla como quien mira el destino, ella empezó una breve incisión cerca del ojo izquierdo de Moroni. Luego se incorporó y entregó el bisturí al médico. Se sentó en la silla y observó el cuerpo de Moroni, que apenas revivía con convulsiones involuntarias de su mano y una pierna. Ella observó el enorme cuerpo casi intacto, largamente, parte por parte. Luego, como metida en sí misma, murmuró: lo siento, amor mío, hablaba para sí.
Perdóname, pero no puedo hacerlo. Amor mío, amor mío. Hubo un silencio. Luego, con una voz más bien serena, se dirigió al médico sin pronunciar siquiera la palabra a favor. Quiero irme ya al hotel. Tengo que madrugar. Vayámonos de acá. Echó una última mirada al cuerpo de Moroni que empezaba a agitarse con más fuerza. El médico pensó que no había nada que agregar. En la imposibilidad de la muchacha estaba el mensaje. No hizo otra cosa que guardar en su maletín la pistolita 6.35, la jeringuilla, un papel caído, y entornar la puerta y el portón y seguirla mientras ella corría hacia el auto parqueado frente a su casa. Recorrió las calles negras de copiosa lluvia, con riachuelos y torbellinos que sobrepasaban las alcantarillas. La escuchó murmurar, amor mío, un par de veces. Cuando paró el auto frente al hotelito colonial, ella se despidió, escueta, enronquecida. Gracias, gracias por todo. Y se calló. Él esperó a verla entrar por el póstigo que lucía la manilla de bronce y un gran aldabón de hierro. Lentamente, deteniéndose en varias esquinas, avanzó hacia su casa. Muy en la madrugada, oyó un disparo seco y rotundo. Supo entonces que el argentino, en esta vez, no había disparado a ninguna imagen reflejada en el espejo de la alta consola.